Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos todos. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy, bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Y hoy llegamos a la última sesión de este maravilloso curso ECO para Latinoamérica. Y antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecerles profundamente a todas las personas e instituciones que han hecho posible este espacio tan enriquecedor. Este espacio, bueno, en primer lugar a Two Worlds Cancer Collaboration, gracias a su compromiso con el fortalecimiento de capacidades en nuestra región, la doctora Megan Dougherty, la doctora Espandana, Rizwana y de Coindia Ajimanshi, y a todos los facilitadores latinoamericanos que hemos tenido desde diferentes rincones. La verdad es que muchas gracias por habernos acompañado. Han puesto su tiempo, su entrega y su corazón en cada sesión. Y por supuesto, en ICPCN queremos agradecerles a ustedes, que nos han acompañado en este recorrido con tanto interés, disposición y dedicación. Esto no es posible sin su participación activa, sus preguntas, sus aportes y su entusiasmo, ¿no? En cada sesión que hemos visto. La verdad es que este curso no tendría el mismo sentido ni el mismo impacto. Entonces, bueno, el día de hoy es nuestra última sesión. Vamos a celebrar juntos todo lo aprendido, todo lo que estamos compartiendo y el gran camino que todavía nos queda por recorrer en beneficio de nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a darle entrada a un grupo, bueno, maravilloso para la sesión de cierre. Hoy nuestra facilitadora va a ser Natalie Picas. Bueno, siempre te digo Natalie, pero ¿te gusta Erika o Natalie, amiga? ¿Qué me dices? Ambos dos. Ambos. Bueno, ambos dos les podemos decir. Entonces, bueno, le doy la palabra, ya va a coordinar la sesión y nos va a presentar a nuestro ponente didáctico y nuestro presentador de caso que están de lujo. Entonces, adelante, amiga, bienvenida. Buenos días y buenas tardes a algunos. Bienvenidos a todos. Igual, muchas gracias, Gaby, por esta invitación a participar en este proyecto tan enriquecedor y necesario, enfocado en los cuidados paliativos pediátricos en todo lo que es Latinoamérica. Y pues igual, gracias a Proyecto ECO y a ICPCN y Two Worlds Cancer Collaboration por esta invitación y sobre todo por ver la necesidad que hay de continuar con actualización y capacitación. Y pues sí, el día de hoy vamos a cerrar este curso tan importante y pues con un tema que yo creo que es fundamental, que es el abordaje de duelo y luto, ¿no? Cómo lo viven las familias, qué recursos pueden ser de apoyo para ellos y que a veces en cuidados paliativos, todo el equipo, a lo mejor profesional de salud, nos quedamos un poco cortos porque fallece el paciente y a veces no siempre le damos seguimiento o contemplamos, ¿no? Lo fundamental que es también la cuestión del duelo. Bueno, para esta sesión tenemos invitados de lujo que muchos de ustedes probablemente ya los conocen porque son internacionalmente reconocidos. Nada más les recuerdo que es importante dejar en silencio sus micrófonos y aprovechar el chat para compartir dudas y comentarios al respecto, para aprovechar esta sesión lo mejor posible. Y bueno, para iniciar, vamos a presentar al doctor Alejandro Nespral, que muchos de ustedes ya lo conocen. Él es de Bariloche, Argentina. Es un pediatra paliativista sumamente comprometido y se encuentra en el Hospital Zonal Bariloche. Él también aporta con su trabajo en Fundación Ideas Paliativas en Acción y también en Cultura Paliativa, que la verdad aquí somos fans de Bresa, junto con otros ponentes que han estado el día de hoy, digo, en el transcurso del curso, que también colaboran con Cultura Paliativa. Y también forma parte del proyecto de educación para el final de la vida y cuidados paliativos, que conocemos también con EPEC, en Latinoamérica. Entonces, pues, adelante, doctor Alejandro, todo suyo. ¿Cómo andan? Gracias Erika y Natalie, un poco a la vez, las dos. También gracias a Gaby. Y quería saludar también a mi compañero Eduardo, que va a hablar dentro de un ratito. Un placer estar compartiendo este espacio con alguien que quiero mucho y que siempre buscamos excusas para cruzarnos y compartir. Quería agradecer a SPCN y a todos los que formaron parte del agradecimiento y también agradecerles a ustedes, porque sospecho que siempre lleva un poquito de trabajo
encontrar huecos porque hay que dejar de hacer otras cosas, ¿no? Para estar acá. Así que gracias por el esfuerzo de estar acá también. Supongo que ustedes deben tener algunas expectativas, conscientes o inconscientes, sobre el encuentro de hoy. Bueno, yo les quiero decir que yo también tengo expectativas, así que voy a arrancar contándoles cuáles son mis expectativas. Y mis expectativas es que esto se parezca lo más posible a un encuentro de personas humanas, para lo cual una de las oportunidades que nos da el Zoom es prender la cámara. No, pero si yo la prendo, no anda no sé qué, y la internet y no sé. Bueno, el que tenga alguna excusa que considere válida, pues que la pague. Pero todo aquel que un poco le da lo mismo, quería confesar mi expectativa. Y es que ustedes sean rostros humanos eh, y pueda vincularme mientras yo esté hablando con sus miradas, con sus gestos, con sus caras de, qué pavada que está diciendo este chico con sus emoticones, con sus deditos para arriba. Vilma, no sé bien cómo se pone esa manito que se mueve. Yo siempre quiero poner manitos en movimiento, así que ahí ya tengo una especie de duda técnica. Ahí sí, un aplauso. Bueno, quienes de ustedes quieran aparecer, me alegra que algunos, como quien figura como Rolando, no sea solo Así. una, no solo una cara, así se pone, muy bien. No solo uno, sino varias. Bien, ahí está. Empieza a estar más vivo el Zoom. Otra cosa que pensaba, que ya me pone en contexto con que hoy vamos a hablar de duelo, no sé si a ustedes les pasa, porque calculo que la gran mayoría de los que estamos acá ya fuimos a uno o más cursos de cuidados paliativos, ¿no? Calculo que sí. Bueno, por ahí para algunos este es el primero, lo cual también me genera mucho entusiasmo, pero ya es hacerle una pregunta al tema del duelo. ¿Vieron que la mayoría de las veces en un curso de cuidados paliativos, pediátricos o de adultos también, la clase de duelo va al final? Yo me pregunto, ¿no es una forma de planificar docentemente como es la realidad? Yo me pregunto, ¿qué pasaría en un curso si duelo se habla al principio? Por ahí es una forma ya de empezar a ver qué es o qué podría ser, porque me parece que las cosas no son de forma estable. Ese también es una idea que quería compartir con ustedes. Por supuesto va a haber alguna definición de duelo, pero ante todo el duelo es una de esas experiencias que tenemos los seres humanos, que entre otras cosas es una experiencia dinámica. Alguno de ustedes estadísticamente en este momento está en duelo. Algunos de ustedes, por el solo hecho de biográficamente estar en duelo, esta charla la van a escuchar de una manera distinta a cómo la escucharían si no estuvieran en duelo. Ay, disculpa, Alejandro. En el chat están poniendo si pudiera también acercarte ya sea un poquito más al micrófono o subir un poquito más tu tono de No, voz. lo que tengo que hacer es subirlo, porque si me acerco un poquito más al micrófono, me A lo voy a comer. comer. Sí. Ok, gracias. Lo cual sería una escena, ¿ahí se escucha mejor? Bien, bien, bien. En realidad quería eximirlos a ustedes de que vean cómo un docente se come un micrófono en vivo, lo cual me parece algo preocupante por otro lado. Bien, mejor que se escuche. Lo que les quería decir, que no sé si se alcanzó a decir, es que el duelo ante todo es una definición dinámica. Es una definición que está profundamente atravesado, como tantas otras, pero entiendo que la definición de náuseas o la definición de qué es los mitos de la morfina no varían tanto en función de historias. El duelo es una de ellas que el solo hecho de que ustedes estén en duelo, si es que alguno de ustedes lo está, va a escuchar esto de una manera. Y eso me parece que es un concepto al momento de pensar el duelo. Una cosa es pensar el duelo con una persona delante que está en duelo, otra cosa es pensar el duelo desde un punto de vista teórico. Probablemente todas sean complementarias. Con el compañero y amigo Edu, venimos pensando, Edu, hace varias semanas qué hacer con esta sesión. Hace varias semanas que nos hicimos esa pregunta. Entonces quería, luego de haberles agradecido por la oportunidad de venir a compartir con ustedes, y como bien dijeron, yo soy de Bariloche. Bariloche es una ciudad de la Patagonia Argentina. Me pregunto si del chat de todos los que estamos acá soy la persona que está más al sur. Podría ser, ¿no? O hay alguien más al sur, en Argentina o en Chile también podría ser. Estoy cerquita de las montañas, veo montañas desde mi ventana, y ver montañas significa ver hacia el oeste, que es hacia donde están nuestros amigos de Chile. Entonces, hablar de duelo es ante todo
hacernos algunas preguntas. ¿Qué es esto que funciona gramaticalmente como preguntas? Son de alguna manera algunos de los objetivos que nos pusimos con Eduardo, ¿no? Queremos que al cabo de esta sesión hayamos pasado al menos cerca de esta pregunta. ¿Cuál es o cuál podría ser nuestro rol? Y cuando digo nuestro rol es anclado en que entiendo que todas las personas que estamos acá trabajamos en contextos de salud. Si hay alguien que esté por fuera de eso, sabrá disculpar. Pero entiendo que todos o la mayoría trabajamos en equipos, trabajamos en hospitales, trabajamos individualmente, grupalmente, pero trabajamos en salud. Y acompañamos personas que en algún momento atraviesan una situación de duelo. Bueno, ¿cuál podría ser nuestro rol? Fíjense que no empezamos diciendo que un objetivo pedagógico de este encuentro es definir al duelo. Quiero spoilearle un poquito el final de este encuentro y decirle que no vamos a definir mucho hoy lo que es el duelo, porque parto de la idea de que la gran mayoría de nosotros, tanto desde un punto de vista biográfico como desde un punto de vista teórico, ya tenemos una idea bastante acabada de lo que es el duelo desde el punto de vista del significado. Entonces no vamos a tratar de pasar eso por arriba, por el costado. También queremos traer, en forma de pregunta, ¿en qué medida el duelo en contextos de salud? Porque está bueno que el territorio que hablemos hoy quede claro que es en el contexto de salud. No vamos a hablar del duelo a nivel personal, ni del duelo como un asunto humano. Queremos anclarlo, no porque no sea importante, de hecho potencialmente es más interesante aún, pero queremos hablar del duelo en nuestro rol como efectores y efectoras de salud. Para lo cual vamos dentro de unos minutos a hacer esta pregunta, pero ya se las puedo dejar picando. ¿El duelo es un problema de salud? Y quiero anticiparme y decirles que vamos a poner en tensión cualquier respuesta que ustedes den. También queríamos detenernos en cómo impacta el duelo, o por lo menos, no creo, Edu, finalmente que podamos hiperprofundizar esto, pero por lo menos pasar cerquita de la pregunta de cómo impacta el duelo en una familia. Porque es fácil decir acompañar una familia, como si fuera una suerte de entelequia, una familia, que la familia va caminando de acá para allá. En realidad, cuando uno dice una familia, lo que está implícitamente diciendo es a más de una persona. Si no diríamos cómo impacta el duelo en una mamá. Conectado con la primera pregunta, la del rol o la intervención, queremos tratar de señalar algunos aspectos concretos de la práctica que tendríamos que tener presentes. Si cuando acompañamos a una persona en duelo, si cuando tenemos a un ser humano adelante en duelo, se nos hace como un lío, uy, ¿por dónde empiezo? Esta pregunta intentaría no dejar un método ordenado, sino por lo menos darle un poquito de orden a cómo pueden ser las intervenciones. A eso lo llamamos aspectos. ¿Y cuáles de estos aspectos son urgentes y preocupantes? En el duelo, como en cualquier otra intervención en el contexto de salud, las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Una forma de hacer algo mal en duelo, porque uno a veces dice, ay, ¿qué será hacer algo mal en duelo? Y ya se los puedo contestar ahora. Hacer algo mal en duelo es no ocuparse lo que hay que ocuparse, que se nos pasen cosas por alto. Generalmente los errores en intervenciones en duelo no tienen que ver con que se le pregunté cómo estaba y la pregunta disparó tristeza. No va a ir por ahí el error. Lo que no se nos puede pasar es lo mismo que no se nos debería pasar en la multiplicidad de intervenciones en salud. Es en no darle lo que necesita a quien lo necesita. Hace unos días, yo diría un poquito de algunas semanas, claro, con Eduardo decíamos, bueno, de repente vamos a estar en una sesión maravillosa, latinoamericana. No sé de cuántos países somos, pero calculo que más de 5, más de 10. ¿Cuántos países de la región hay en esta sala? Somos, por lo menos veo en el icono de participantes, que somos 77 personas conectadas. Eso es un montonazo, decimos en Argentina. Y entonces, claro, con Eduardo dijimos, el duelo podría ser un posgrado. Hay posgrados que duran 2 años de duelo. ¿Qué hacemos en 50 minutos? ¿De qué tenemos que hablar de duelo? ¿Qué nos gustaría señalar? Por eso rápidamente con Edu, que además nos conocemos y nos entendemos, dijimos, no vamos a dar la definición de duelo, sería perder el tiempo. Pero traerles acá esta pregunta no es solo para mostrar las bambalinas, el entretejido de lo que hablamos con Eduardo, es porque realmente creo o creemos
que pensar pedagógicamente un tema es también pensar el tema. El hecho de que nosotros tuviéramos que debatir sobre de todo lo que hay que para hablar de duelo, de todo eso, qué vamos a elegir, ya es hablar de duelo. Hay una frase que se suele decir en campos de la pedagogía, estoy medianamente de acuerdo, que uno termina de comprender. Yo creo que uno nunca termina de comprender absolutamente nada en la vida, pero podríamos decir que uno empieza a comprender algo cuando lo puede explicar. Y trabajar en duelo como efector de salud es, además de haberse leído libros, Kubler-Ross y Abstract y Papers y lo que sea, es poder explicar la experiencia del duelo a las personas que acompañamos. Trabajar en duelo contiene, no solo para dar una charla de duelo como podría ser esta, contiene un ejercicio pedagógico, porque una de las experiencias que vive una persona que está en duelo es desconectarse de lo que siente o no comprender. Reconocer una emoción también tiene que ver con que alguien te pueda ayudar a entenderla, te la pueda explicar. Esto pasa en adultos y especialmente en niños. Un niño de 4 años, de 6, de 8, de 10, que le cambió, entre comillas, su forma de ser, que ahora es un niño irascible, no tiene por qué entender que esa suerte de locura. Imagínense ustedes que mañana a la mañana se levantan y tienen una personalidad distinta. Es algo cercano a la locura. Entonces contiene explicación. Todos tenemos que hacer algo en duelo desde nuestro rol de salud, o entiendo que la mayoría de los que estamos acá tenemos roles vinculados a entornos paliativos. Hay distintas funciones en un equipo de cuidados paliativos. Todos tienen que hacer, todos y todas, la misma tarea en duelo. Hay algunas tareas que en un equipo todos compartimos y hay tareas especializadas en duelo. Pues sí, las dos son correctas si fuera multiple choice. Hay tareas que todos en un equipo de cuidados compartimos, pero no el médico y la enfermera. Todos. Si hay un administrativo en el equipo de cuidados paliativos, tiene tareas en duelo. Pesquisar necesidades en duelo es una tarea común y esa es una de las tareas del duelo. Ver en qué anda el otro. Hay tareas, naturalmente, que son especializadas. Todos los que forman parte del equipo de salud, la administrativa, la enfermera, el que hace terapias complementarias, el voluntario y todo el mundo tiene que intervenir en duelo, probablemente no. Porque ahí empieza a haber una línea donde una intervención necesita expertise. Algunas intervenciones la necesitan y otras no. De manera tal que en la segunda pregunta les doy un rotundo sí. Hay distintas funciones. En un equipo hay que, hablando de duelo, identificar estas funciones. Esto me conecta con un concepto que asumo, como no hay posibilidad de ida y vuelta directa, pero si fuéramos poquitos, yo me callaría la boca y trataría de conocer la opinión de ustedes. No lo voy a hacer en este momento, aunque a algunos de ustedes les estoy viendo la cara, así que me pueden contestar con la cara. Vamos a traer un concepto bastante conocido en el macro mundo de la salud en general, que son niveles de atención. En el no tan macro, podríamos decir meso mundo de los cuidados paliativos, que es un mundo dentro de la salud. Y en el micromundo del duelo, que es un mundo dentro de los cuidados paliativos, que es el concepto de niveles de atención. Atención primaria, secundaria, terciaria, creo que lo venimos escuchando desde la facultad. Entonces, no es necesario inventar la rueda con el duelo, ni nosotros, ni nuestros equipos. Entonces, sí traer la noción de que hay niveles de atención en duelo, que quizás muchos de ustedes estén familiarizados, pero quizás otros de ustedes no tanto. Yo en vez de citar muchas fuentes en estos 20, 25 minutos que tengo para hablar, decidí, pero una decisión subjetiva y mía, centrarme en una referencia bibliográfica. ¿Es la mejor? No. O qué sé yo. ¿Es la única? Seguro que no. Hay más, un montón. ¿Hay algunas más nuevas? Seguro. Pero en esta monografía de SECPAL, que me parece que tienen unos pasitos adelante en algunos temas, opinión personal, del 2018, creo que ahí centraliza un montón de información. Entonces elegí la monografía de SECPAL, que dicho sea de paso, me alegró volver a leer algunos conceptos, porque por ahí hacía un tiempo que no la leía.
Uno de los conceptos que aparece es niveles de atención en duelo. Es chiquita la imagen, no quiero que la lean, no quiero que tomen apuntes, porque basta con que en sus Google pongan monografía SECPAL Duelo 2018 y se la bajan en PDF. Pero rápidamente los quiero conectar con que hay niveles de intervención en duelo. Tengo dos o tres cosas para decirlo en relación a esto. El nivel 1 o nivel primario supone todas aquellas acciones que como comunidad, sin aparentemente ningún tipo de conocimiento en duelo, ponemos a andar cuando alguien de nuestra comunidad está en duelo. Cuando un amigo le pregunta a otro amigo, che, bueno, en Argentina me van a tolerar el che, ¿no? Cuando dice, ¿cómo estás con esto que pasó? Esa es una intervención primaria. Cuando en la verdulería del barrio el verdulero nos conoce y sabe que falleció nuestra hija y nos pregunta, ¿eso es una intervención en duelo? ¿No será mucho que el verdulero está teniendo intervención? No. El soporte comunitario en duelo, que no necesariamente requiere que quien haga la intervención sepa del duelo, aunque, asterisco, pie de página, todos sabemos un poco de duelo. Cierro asterisco, vuelvo arriba. Eso es intervención primaria. Intervención secundaria es cuando la persona que hace la intervención, consciente o no consciente de que eso que está haciendo es pasible de ser llamado intervención, esa persona ya tiene algún rol que presupone que algo de conocimiento tiene. Trabaja en salud, trabaja en educación, en todo caso, y algo de idea tiene sobre el duelo. Esa es una intervención secundaria. La terciaria es cuando caemos en manos de un especialista. Cuando uno define cada modelo de intervención, lo que va haciendo en paralelo, y se los comparto yo o lo va leyendo en la bibliografía, es estimar cómo funcionamos como comunidad, como barrios, como escuelas, como hospitales, como equipos de trabajo, como empresas, como clubes. Lo que se sabe es que la mayoría de nosotros va a ser suficiente atravesar un duelo con intervenciones primarias y con alguna cosita secundaria. Me gusta la idea y si alguna vez compartiera un espacio de capacitación con alguno de ustedes, pido disculpas anticipadas porque es una frase que voy a señalar una y otra vez. Los seres humanos somos una especie diseñada para poder atravesar el sufrimiento. Filogenéticamente sabemos qué hacer con el dolor. Nos lleva más tiempo, nos lleva menos tiempo, pero la evidencia de eso es absolutamente evolutiva. No hubiéramos llegado hasta acá si no supiéramos qué hacer con el dolor. La mayoría de las personas con nivel primario va a alcanzar. La pregunta, yéndonos al nivel terciario, es que hay un porcentaje de personas que no les va a alcanzar. Bajemos un poco nuestro quehacer paliativo. ¿Cuáles son esas familias que si no les disponemos recursos de tercer nivel van a tener un duelo complicado? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo hago? Y ahora lo vamos a ver dentro de unos minutos para anticiparme. ¿Qué es el duelo? Es lo que no vamos a hacer mucho hoy. No vamos a definir el duelo, pero sí de la definición que habitualmente usamos de duelo, voy a poner en tensión una palabra. Miren, miren, miren esta imagen. Lo único que hice fue poner qué es el duelo en Google. Y de las primeras páginas que aparecieron, sin ningún tipo de criterio, elegí esta e hice una captura de pantalla. Tienen 6 segundos para cada uno elegir y si quieren ni me la digan. ¿Cuál es la palabra que más les llama la atención acá? De todas las palabras que están leyendo, ¿cuál es la que llama la atención acá? 4, 3, Natural. 2, 1. ¡Ay! Bien, Vilma. Me gustó, pero antes yo quería decirles que dice 16. A mí lo que más me llamó la atención la primera vez que la leí es que hay 16 tipos de miedo. Tremendo. Yo dije, con un tipo de miedo es suficiente. No, parece que la ciencia dice que hay 16 tipos de miedo. Oh, me dio miedo esa información. Pero yo quiero decirles que estoy de acuerdo con Vilma. A mí lo que más me llamó la atención es la idea de natural. No porque esté a priori en desacuerdo. ¿Qué sé yo? Parece ser algo natural, parece ser algo propio, intrínseco de la especie humana. De hecho, me tomé una atribución que ni voy a leer, pero dije, ¿qué es que era que algo sea natural? Por supuesto que el duelo supone algo natural, en tanto natural sea algo propio o perteneciente o relativo a la naturaleza, como dice ahí.
Pero lo que quiero decirles, y es una opinión de la cual me hago cargo porque es altamente subjetiva, es que cuando a un fenómeno urbano, biológico, mm, educativo, comunicacional, cuando a un fenómeno X de la experiencia lo titulamos de natural, aparece un peligro, que es la idea de que como es natural yo me retiro. Entonces, cuando definimos al duelo como a un proceso natural, la reacción que tenemos las personas frente a una pérdida, perfecto, pero duden un poco si atrás de natural no hay una suerte de coartada para retirarse. Si total es natural. Una frase que muy comúnmente escuchamos en entornos pediátricos o en entornos de infancia y muerte es que a mí siempre me pone de punta los pelos que no tengo. Es la idea de los niños y las niñas tienen una relación natural con la muerte. Cada vez que escucho esa frase, a mí se me prende una pequeña alarma. No vaya a ser cosa que de tan natural que es la relación que los niños tienen con la muerte, los dejemos solos. ¿El duelo es un problema? No sé qué habrán dicho ustedes en los 3 segundos que sucedieron a la pregunta que hice hace un rato sobre si el duelo era un problema, pero estoy seguro que de forma consciente o inconsciente todos contestaron algo para sus adentros. Algunos habrán dicho que no, ahora otros habrán dicho que sí, algunos habrán dicho que sí porque este pelado debe creer que yo voy a decir que no, entonces digo lo contrario. Cada uno de ustedes habrá dado una respuesta. Pero si de forma sincera alguno de ustedes decidió decir que el duelo no es un problema o decidió pensar que el duelo no es un problema, yo traigo acá la propuesta de que el duelo sí es un problema. Ahora bien, vamos a la Academia de la Real Academia. No, mentira, mentira. No voy a ir al diccionario cada vez que diga una palabra, pues me parecería un exceso. Pero a mí me gusta pensar que el duelo es un problema en tanto es algo pasible de ser problematizado. ¿Observan la sutileza? Que algo sea un problema, primero, en mi cosmovisión no quiere decir que algo esté mal. Un problema también son esos fenómenos que uno decide, o aquellas situaciones, o aquellos emergentes, que uno decide poner en agenda. Yo creo que uno de los problemas del duelo es que mayoritariamente no se lo considera un problema. Y a partir de ahí, el duelo no está en nuestros sistemas. Si alguno de nosotros está en duelo, no sé cómo serán sus hospitales, pero en mi hospital, si vos estás en duelo, salvo que estés en un duelo hiper complicado, con intento de suicidio, psicótico, esquizofrénico y parado en un balcón a punto de tirarte de un 10.º piso, si vos vas a buscar ayuda a una institución de salud, no la encontrás, porque lo que te van a decir implícita o explícitamente, bueno, qué sé yo, se murió tu marido. Entonces yo creo que para que el duelo crezca, primero hay que considerarlo un problema, como un algo que no necesariamente está mal, que no necesariamente deja de ser algo natural, pero de lo que hay que hablar. Nada va a estar o va a empezar a estar en agenda en tanto no sea problematizado. Y sé que nosotros como audiencia estamos profundamente sesgados porque estamos en entornos paliativos, pero nos salimos de esta audiencia, vamos a hablar con nuestros compañeros y compañeras de hospital y calculo que no todo el mundo va a estar tan de acuerdo con esto. Por eso creo, y creo que alguna vez ya lo dije en otro espacio de capacitación, que el duelo me parece un asunto político, en tanto la política cambie experiencias que tenemos las personas. En estos últimos minutos y por arriba, ahí empezó a haber un eco de alguien, por ahí Gaby me ayudas a silenciar. En estos últimos minutos y preparando para darle lugar a mi compañero, quería señalar de los múltiples ejes que uno podría decir, bueno, quiero saber un poco más de duelo. ¿Qué tengo que leer? ¿Tengo que hacer un curso de 2 años? Probablemente no, salvo que lo quieran hacer. Bueno, sí me parece que cualquier efector de salud en entornos paliativos o en la salud en general tenga un conocimiento medianamente claro y si no lo tiene, que sepa dónde ir a buscarlo sobre factores de riesgo de duelo complicado. El duelo no es un problema de salud en tanto problema-enfermedad hasta que empieza a serlo. Hay un porcentaje de personas que tienen más chances de que el duelo se le complique. Hay un porcentaje de personas que tienen más chances de tener un infarto agudo de miocardio o tener un síndrome metabólico. Entonces, hablemos de factores de riesgo. No los voy a nombrar, pero por lo menos, y de nuevo apoyándome en la monografía de SECPAL,
por lo menos dividámoslos en las categorías donde hay más consenso que se pueden agrupar, que son los factores circunstanciales, las características propias de la muerte. Para la experiencia del doliente no es lo mismo un asesinato, un accidente de tránsito, que la muerte que sobreviene luego de una enfermedad que dio tiempo para elaborar. Circunstanciales de la muerte, pero también circunstanciales de cómo fueron esos últimos días, con qué características se dio esa muerte. ¿Fue un proceso de enfermedad atendido, no atendido? Factores personales del que sufre, su biografía. ¿Forma parte de una familia? La persona que está en duelo, ¿tiene un entramado social? ¿Tiene, permítanme ahora que ya recordamos los niveles, ¿tiene acceso a un nivel primario o ni siquiera está en un nivel cero? Mira para el costado y nadie le pregunta cómo estás. La persona que está en duelo, ¿venía transitando un duelo? La persona que está en duelo, ¿tuvo un duelo una vez en su vida del cual nunca se recuperó y le quedó un duelo congelado? La persona que está en duelo tiene antecedentes de salud mental. No se puede acompañar a una persona en duelo si no conozco a la persona. No conozco a una persona si no le pregunto quién sos. Y de alguna manera, con este énfasis, digo que la mayoría, en mi parecer, de los errores, y vuelvo a juntar en la misma oración errores, intervenciones y duelo, la mayoría de los errores tienden a tener como causa raíz la falta y no el sobrepaso. Para decirlo más claro, en general los errores vienen porque nos quedamos cortos, no porque nos quedamos largos. ¿Me siguen? Pero por supuesto, y algunos los dije recién, factores sociales y relacionales. El que se murió, ¿quién era para el doliente? El hijo. Bah, no me dice nada el hijo. Yo soy hijo de mi mamá, pero no sé bien quién soy para mi mamá. Por eso el duelo tiende a ser un poco más complicado cuando se muere un niño con parálisis cerebral de 22 años, que ya de niño tiene bastante poco, y la mujer, la mamá especialmente, se queda sin sentido en la vida, porque no tiene más a quien cuidar, porque lo que había transformado el sentido de vida, estoy hablando en términos generales, no particulares, era el cuidado. Y si a mí lo que me define como persona es que soy cuidador y no tengo a quien cuidar, no soy más nada. Digo esto con esa creencia tan peligrosa que sobrevuela en entornos de cronicidad y en entornos de condiciones crónicas complejas en pediatría, de que seguramente esta mamá va a sentir un alivio. Banderas amarillas. ¡Buah! Tremendo cuadro para banderas amarillas, pero lo pueden ir a buscar al protocolo de la SECPAL. Tenemos que entrenarnos en elementos que nos permitan inferir que la persona que tenemos adelante está doblando en el camino de tierra que supone el duelo complicado. Hay criterios A, B, C, D. Me pareció que está bien este cuadro. Ahora lo deben, con un ojo deben estar leyendo el cuadro, con el ojo me miran a mí, con el otro. No quiero perder tiempo en yo sobreleer lo que está escrito, porque lo importante acá me parece que factores de riesgo es una intervención preventiva, es anticipatoria, es empezar, a esta mamá ya está en duelo anticipado o va a estar en duelo cuando se muera su hijo. ¿Quién es esta mamá? Si yo acompaño a 10 mamás, si ustedes ahora están acompañando a 10 mamás, 10 familias de niños con condiciones crónicas con amenaza para la vida, si tiene amenaza para la vida, puede ser que esos niños se mueran. De esas 10 mamás, dos o una tienen chances de hacer un duelo complicado. ¿Quiénes son? Generalmente, por ahí retoma este concepto Eduardo en un ratito, cuando nosotros, uno de los desafíos desde el punto de vista de gestión del duelo, de acompañamiento en duelo, es que las personas que están en duelo en general las perdemos. Porque los sistemas de salud están orientados a atender personas y cuando la persona se muere, no hay mecanismo del todo claro de cómo hago para seguir a la familia. La llamo por teléfono, ¿me entienden? Entonces, si yo voy a perder, entre comillas, perder contacto con las 10 familias una vez que se muere a su hijo o su hija, ¿con cuáles dos o tres no debería perder contacto? ¿Dónde lo anoto eso? Postventivamente necesitamos ver banderas amarillas. En estos dos elementos hay momentos, preventivo, postventivo, anticipatorio, post.
banderas amarillas, ya sea porque yo la llamé a Erika, a Vilma, a Gaby, a la mamá, y le pregunté cómo estás, y en esa llamada telefónica me señaló una bandera. Y fíjense lo importante que es sistematizar las llamadas telefónicas en duelo. No vamos a hablar de eso hoy. Yo siempre cuento una anécdota, me deben quedar 2 o 3 minutos, así que y Erika me dice que sí, lo cual me confirma la hipótesis. 2 minutos, no solo uno. Una vez, déjeme contarte este ejemplo, para mí muy significativo. Yo tenía que pedirles que vayan a hacer un traslado de un paciente. No me atendían el teléfono y fui a hablar con los paramédicos de mi hospital. Porque los llamaba y no me atendían. Y yo necesitaba que vayan a buscar una paciente que estaba con fiebre, qué sé yo. Entonces fui a la sala de los paramédicos. Los paramédicos en mi hospital son los que atienden el 911. Y entonces yo me puse a hablar con el jefe de los paramédicos, ¿a quién hay que ir a buscar? ¿En qué barrio queda? Y sonaba el teléfono y decían, hola, sí, ¿cuál es la urgencia? Y asistía, o sea, yo fui testigo de cómo se asiste telefónicamente el 911 y quedé perplejo. Dije, ¿cómo pueden hacer esta tarea? Lo mismo que muchas personas nos dicen a nosotros, nos dicen, ¿cómo podés trabajar en cuidados paliativos? ¿Cómo podés decir, ajá, fíjese por favor si está respirando? Ok, mírele los ojos. Y yo decía, yo no podría hacer eso. Si algo recuerdo de esta anécdota es lo sistematizada que eran sus preguntas. Llamar a una persona en duelo requiere planificación y sistematización, porque no están llamando humanamente a alguien para ver cómo está. Están haciendo una intervención en salud. Dicho lo cual, intervenciones por el especialista, yo no voy a decir nada, porque no decir nada es mi puntapié para celebrar que estoy compartiendo este encuentro con mi amigo Eduardo, darle la palabra a él, que él nos venga a contar un caso clínico, o en realidad me parece que hay una forma mucho más linda de decir caso clínico, que es que nos venga a contar una historia, que nos haga pensar, que nos haga pregunta y que finalmente sirva para la reflexión. Edu, todo Muchas, tuyo. perdón, lo voy a presentar porque creo que nos faltó esta partecita. Y también dentro del chat, pues creo que nos pusieron ahí unos comentarios también muy importantes. Eh, Mauricio Cortés habla de que sí es un problema de salud. ¿Quién, cómo y cuándo se da? ¿Para quién va dirigido? Incluso el contexto es un problema de salud fuerte, ¿no? Por la epidemiología. Y también Lourdes Romero habla de que el duelo, pues, es un proceso tan natural como la lactancia materna. Y ambos necesitan un apoyo comunitario fuerte que hoy en día, pues, también carecemos. Y pues están agradeciendo acerca de todo lo que expuso el doctor. Ahorita, también para presentar a Eduardo Velasco Guzmán, él es licenciado en psicología de la Universidad Católica Boliviana, está formado en el Hospital de Pediatría JP Garrahan y con diplomaturas en psicooncología y cuidados paliativos. Él también forma parte de ser facilitador en cuidados al final de vida pediátricos de EPEC, cuidados paliativos, en Saint Jude en el 2019 y también forma parte de este proyecto tan importante también de EPEC en Latinoamérica. Actualmente es miembro del equipo de psicología de la Fundación Natalie Daphne Flexer para el Hospital A Posadas y el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Entonces, ahorita nos va a compartir él acerca de este caso y todo Oye, tuyo. Erika, y antes de eso, tenemos unos minutitos para ver si alguien tiene una pregunta hasta aquí de lo que ha compartido el doctor Nespral o si quieren saber un poquito algo más del duelo, ¿no? Tenemos como 5 minutitos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de que Eduardo empiece con el caso clínico. Ujú. Bueno, si quieren ¿No? avanzamos y al final tenemos a lo mejor más Más dudas. intervención. Ok, perfecto. Bueno, ahorita pusieron el duelo es individual. ¿Hay alguna diferencia entre un evento anunciado y un evento súbdito? Me parece buenísima esa pregunta y yo voy a elegir contestarla al revés, si me permiten, como forma de contestarla. Lo que hay es bastantes similitudes. Quiero hacer hincapié en las similitudes porque me parece, a mí al menos, que las diferencias están a la orden del día. Cualquiera se podría dar cuenta en el solo hecho de leer la pregunta que frente a un evento súbito no hay tiempo de preparar absolutamente nada. Está implícito en la pregunta. Y lo que pone de relevancia eso es que prepararse para el duelo ya supone un capital, ya supone parte del trabajo. De ninguna manera quiere decir
haber encontrado un antídoto para el dolor. Claro que hay diferencias con el mecanismo de la muerte. No da lo mismo la muerte súbita en términos de un infarto, en términos de un asesinato o en términos de un accidente. Condiciona, dibuja, mapea distinta la experiencia de duelo. Eso se sabe, está escrito. Uno lo vio y uno lo vivió. Si uno vivió al menos dos duelos y la causa de muerte fue distinta, podría hasta contar experiencias distintas. Sin duda, hay diferencias, pero de alguna manera no nos olvidemos que también hay similitudes. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque, y se conecta de alguna manera con lo que intenté traer hasta acá, queridos y queridas compañeras, laburar, decimos en Argentina, trabajar en entornos paliativos supone, nos guste o no nos guste, estar un poquito más accesibles frente al duelo. Entonces, si ustedes trabajan en entornos paliativos, sean médicos, psicólogos, enfermeros, kinesiólogos, lo que sea, es un poco más probable, desde mi experiencia, que alguien que no necesariamente esté atravesando un duelo por causas, comillas, paliativas, les vengan a hacer una consulta. Y no sería, desde mi humilde punto de vista, una buena respuesta decir, yo de asesinatos no sé nada. Puede que no sepan tanto como la muerte secundaria de una enfermedad, pero hoy vine acá a decirles que un poco saben. Entonces no se olviden que el duelo tiene puntos en común independientemente de la causa. Luego se diferencian. No es lo mismo la experiencia de un duelo por suicidio que de un duelo por cáncer, pero tiene muchos más parecidos de lo que uno tiene. Me preocupa pensar y me preocupa haberlo visto alguna vez. Y de acá, en todo caso, surge, algunos de ustedes ya lo saben, hoy no es el tema, pero mi atrapante pasión por el duelo en contextos educativos me tocó ser testigo que algunos equipos de cuidados paliativos, porque las reuniones de paliativistas también sirven para criticar la práctica, ¿no, estimadísima Ruth? También recuerdo escenarios donde, no, yo de eso no sé nada. Y en los hospitales de México para abajo, hasta Argentina y Chile, no es fácil encontrar en nuestros sistemas de salud ayudas en duelo. Y la gente, la persona que está en duelo no dice, a ver qué duelo tengo yo y en función del duelo que tengo yo voy a ver qué puerta tocar. Nosotros, nos guste o no, estamos más accesibles, estamos más asociados a la idea de que podríamos dar orientación y acompañamiento. Y hay una última que dice, ¿cómo puedo contestar esto? En una ocasión una mamá me preguntó qué hacer con esto que siento. He perdido a mi hijo. Cuando pierdes a tus padres eres huérfano, cuando pierdes a tu esposo eres viuda, pero ¿cómo se le llama perder un hijo? Fue algo que no pude contestar, fue algo muy difícil contestar. Alejandro. Bueno, vieron que, bueno, a quienes me conocen o con quienes nos conocemos, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Yo voy a admitir uno de mis gustos, que son las palabras. Si tuviéramos que circular como ejercicio semántico, diría yo. Más, Patricia, gracias por tu comentario. No, no supone un juicio de valor sobre tu comentario, ¿eh? Es tomar tu pregunta como una oportunidad. Si tuviéramos que hacerle un círculo de todas esas palabras que están escritas, si están leyendo el chat, si tuvieran que poner un fluo, un color fluo, ¿cuál marcarían? ¿Dónde hay en más de un lugar? Pues la palabra huérfano es hiperpotente. Pero ¿dónde hay una oportunidad? Desde mi punto de vista, pero les dejo que hagan el ejercicio durante larguísimos 2 segundos. 1, 2. Yo pondría el ojo en el verbo contestar. El mismo enunciado como ejercicio con otro verbo condiciona la respuesta. También uno podría decir, me corro de Patricia, porque esto, repito, no es una valoración sobre Patricia, uno podría decir, ¿cómo puedo reflexionar en torno a esto? En una ocasión una mamá me dijo, tac, tac, tac. Me parece que las intervenciones se condicionan, y por eso fue la primera pregunta de los objetivos pedagógicos de hoy, por el rol que creemos, que pre-creemos
que tenemos que tener. De manera tal que si uno se posiciona, gracias Patricia por este comentario, por la oportunidad de decir esto, no sé ni dónde está Patricia, pero se lo agradezco por segunda vez, creo que hay que detenerse a pensar algo que se da por hecho. ¿Cuál es nuestro rol en el duelo? Y a veces nuestro rol es contestar, en todo caso está muy bien lo que dijo Patricia, y no tengo idea qué decir. Me pregunto si algo de lo que va a traer Eduardo ahora nos va a echar un poco de luz. Pero me pregunto también si hay otros roles, además de contestar, reflexionar. ¿Cómo puedo acompañar a una mamá que dice esto? En una ocasión una mamá me dijo, pues me parece que el duelo son muchas tareas y no siempre hay que hacer todas a la vez. O en todo caso, hay que dejar dicho en palabras sobre esta tarea que supondría contestar, no sé bien qué decirte. Muy bien, muy enriquecedora la respuesta, de mucha reflexión para todos. Creo que ahorita por el tiempo ya vamos a pie a la presentación de caso por parte de psicólogo Eduardo. Y al final yo creo que podemos retomar todas estas comentarios y dudas que hay al respecto. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Gaby, gracias a Eco, Natal, Erika, un gusto conocerte. Admiro mucho tu profesión, la tanatología, y bueno, siempre un gusto compartir con Alejandro y te agradezco mucho, Alejandro, de que me hayas elegido como dupla para poder compartir y reflexionar sobre sobre un tema muy importante que de hecho debería ser un tema de salud pública. Lo es, pero no siempre es considerado, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto que decía Alejandro, que no lo vemos. Si no lo problematizamos, el problema no existe, ¿verdad? Un problema es en tanto problema en la medida que existe. Y es lo que pasa con muchos de nuestros pacientes. Siguiente diapositiva, por favor, Gaby. Eh, con mucho respeto, les voy a compartir una experiencia que, que no la elegí eh, por algunos, porque tal vez sea algo representativo, rimbombante, lo que vamos a escuchar, sino porque fue un caso que nos enseñó muchísimo, y a mí sobre todo. Realmente me enseñó a cómo pararme como profesional, como psicólogo clínico y como paliativista, sobre todo, sí. Se trata de un caso de una familia compuesta por padre, madre, una hija de 14 años y dos hijos, uno de 8 y uno de 7 años. Los padres llegan al hospital después de 10 días de que el hijo de 8 años falleció por leucemia. Bien. Em, Después de eso, después del fallecimiento del niño de 8 años, que estuvo muchas complicaciones, de una leucemia que no tuvo una remisión y tuvo muchas complicaciones, mucho tiempo en terapia intensiva, infecciones. Y bueno, después de eso, desde luego la familia se refugió en su hogar y no, la verdad que no tuvimos contacto, pero vienen después de 10 días, se hacen presente sin avisar, después de 10 días buscándome, buscando al psicólogo con el niño de 7 años. Bien. De hecho teníamos un montón de cosas para hacer, pero aparece la familia y desde luego abrazos, eh, llanto, ¿no? Después de haber compartido, es algo que suele pasar, ¿no? Después de unos meses de compartir el tratamiento. Y la mamá me pide por favor que hablemos en privado. Vamos con el papá, la mamá y el papá, y me cuenta que el niño de 7 años, siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. El niño de 7 años, desde hace algunos días, dice ver a su hermano muerto. Es decir, no lo ve muerto, lo ve vivo, pero lo ve en la casa. Lo ve jugando en la habitación, lo ve con los juguetes, lo ve sentado en la mesa, lo ve compartiendo con todos, lo ve mirando la tele, como antes lo hacía. Em,
desde luego, los padres muestran mucho miedo por todo, miedo por la salud de su hijo, por la salud mental de su hijo, incluso hasta deslizan miedo de si su hijo estará descansando en paz, es decir, se juntaron un poco los miedos y las preocupaciones de las creencias de la misma familia, pero recurrieron al profesional, que bueno, también habíamos hecho un vínculo, una alianza terapéutica con la mamá sobre todo. Durante el tratamiento, eh, la mamá estuvo mucho tiempo en el hospital, esto hay que decirlo también porque es una parte importante, lo que quiere decir de que la mamá estuvo varios meses, por lo menos unos 6 meses, con mucha presencia en la casa, ¿no? Donde también la hermana de 14 años tuvo una gran participación en los roles familiares, ¿sí? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que hago al escuchar el motivo de consulta de que el niño ve a su hermano que había fallecido hace 10 días es empezar a preguntar algunos antecedentes, desde luego, algunos antecedentes de la familia, si el niño antes de esto había tenido algún tipo de manifestación, si, qué hace, si va a la escuela, si tiene algún indicador del neurodesarrollo o algo que antes le había llamado la atención, si ha tenido un cambio de comportamiento más allá de este facto, este hecho de que está mirando a su hermano en la casa, seguir compartiendo. Y los padres dicen que no, que su hijo nunca llamó la atención de nada. De hecho, es un chico bueno, es un chico que hasta lo mostraban como un poco más sobreadaptado. Bien. Y un dato que me pareció sumamente importante es les pregunté, ¿y él tiene miedo cuando mira o cuando ve a su hermano? Me respondieron que no. Parecía hasta contento. Entonces, con esos datos, el niño me estaba esperando afuera, empieza la primera sesión. Bien. En esa primera sesión lo conozco, le ofrezco jugar con los pocos elementos que tenía el consultorio en ese momento, un hospital bastante sencillo, ¿sí? Le ofrezco pintar, empezamos a dibujar y dentro del dibujo le empiezo como a hacer algunas preguntas de qué hace, qué le gusta, ¿no? Empiezo a generar ese espacio de confianza y yo le pregunto si sabía dónde estaba, si sabía quién era yo, y el chico me empezó a responder lo más ubicado y lo más pertinente, que estaba en el hospital, que era el hospital donde estaba su hermanito, ¿sí? Y que su hermanito, ahí empieza a contar que su hermano tuvo una enfermedad que era leucemia y que murió, ¿bien? Y el niño me lo cuenta relativamente tranquilo, todo eso. Y después le hago otras preguntas más y de pronto está formulado la frase en la diapositiva, pero no fue tan directo como me dijo. Fue a través de algunas preguntas, me dice de que si bien su hermano murió, y utilizó la palabra murió, que es muy importante para nosotros, ¿no? Pero que está viniendo a la casa y viene de visita a la casa. Y yo le pregunté si eso, ¿y ustedes cómo están con eso? ¿No? Y él me dice, bien, porque viene a la casa para que ya no estemos más tristes. Ah, ¿y vos estás triste? No, yo a veces me pongo triste. ¿Cuándo te pones triste? Me pongo triste cuando mamá llora. Bien. ¿Y cuándo mamá llora? No sé, llora mucho en la casa. Entonces ahí empiezo como a preguntarle a él y a indagar lo que él percibía de la mamá. Y él me dice, mamá está muy triste y quiere morirse. Y en ese momento el niño se angustia muchísimo, que bueno, tuve que ofrecerle contención. Después de eso pudo hablar un poquito más. La siguiente diapositiva, por favor.
Cuando le pregunto cómo sabe que mamá quiere morirse, de dónde había sacado la información, él me dice, mi hermana me dijo. ¿Y de cómo sabe tu hermana que mamá quiere morirse? Porque la hermana había visto una charla por WhatsApp de la mamá. Le había revisado el teléfono. Y la mamá por WhatsApp le contaba a una amiga que ya no aguantaba más la vida sin su hijo y que también quería morirse. Entonces, la hermana se alarma demasiado y le dice al niño que no tenemos que hacer enojar a mamá, no tenemos que preocuparla, tenés que portarte bien. Mira que mamá se quiere morir. En ese momento el niño se angustia mucho y me vuelve a decir, tengo miedo de que mamá muera. Después, en otro momento de la sesión, cuando él se tranquiliza y seguimos pintando y jugando, me cuenta y me dice, pero mi hermano viene a casa, entonces mamá ya no se va a querer morir. Siguiente sesión, por favor. Ahí vamos con las intervenciones psicológicas. La verdad que fue un caso, fue un momento que fue un momento bastante extenso durante el día, sobre todo porque había que darle tiempo a lo que el niño estaba expresando y a la evaluación, porque mientras el niño estaba hablando conmigo afuera, se estaba gestando otra cosa muy importante. La mamá, el papá, bueno, que eran muy queridos en el hospital, se habían encontrado con otros miembros del equipo, con la jefa del servicio, con la oncóloga, le habían comentado cuál era la preocupación. Entonces, ya por fuera estaban hablando de psiquiatría, neurología, estaban hablando de hacer interconsultas, de ver qué le había pasado al niño, y por dentro el niño estaba dando respuestas eh, maravillosas porque es algo que, bueno, lo voy a poner en consideración, pero ese niño estaba dando una respuesta y estaba dándonos la oportunidad de pensar también cómo vive un niño, la herida que deja la muerte de un integrante, ¿no? En este caso, un hermanito. Es la herida en la familia y cómo esta Edu, te familia... queda, perdón por interrumpirte, te queda un minutito para terminar el caso Genial, y poder abrir la perfecto, discusión. Gracias. perfecto. Las intervenciones psicológicas entonces fueron destinadas al niño a seguir trabajando y acomodando un poco las emociones y el pensamiento con el niño, a escuchar a la hermana, que era lo que le pasaba a la hermana, a hablar con ambos padres y tener una sesión familiar después de hablar con los padres. ¿Por qué? Porque desde luego preocupó la mamá. ¿Se quiere morir? ¿No se quiere morir? ¿Esto fue un dato? ¿Fue un momento? ¿Qué pasó? Bueno. Se pudo trabajar con la mamá y en este trabajo ella desde luego reconoce que fue un momento de desesperación en la que escribió ese mensaje, pero que de ninguna manera era algo que ella hubiera sostenido y hubiera pensado. Es más, empezó a sentirse muy culpable, empezó a sentirse como que ella había sido la causante. Bueno, hubo que tranquilizar mucho, hubo que contener mucho en ese momento y también tranquilizar y contener al equipo de salud que por fuera estaba tratando de ya buscar otro tipo de alternativas y de especialidades para entender qué pasa cuando un niño ve a su hermano muerto, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí estamos, ¿no? Con el acompañamiento terapéutico que le hicimos durante algunas semanas, el niño empezó a instalar y hablar de su hermano como su hermano muerto, fallecido, ubicándolo como con los otros familiares fallecidos, por ejemplo, con la abuela que había fallecido, ¿no? Y no volvió a decir que el niño está en la casa. ¿Sí? Expresó mucho más sus miedos, empezó a participar de las visitas en el cementerio los domingos y la mamá y la hermana pudieron sostener un tratamiento psicológico
el papá no lo aceptó de la misma forma, solamente en las primeras sesiones vino y fue muy callado en las intervenciones. Él, una persona era bueno, era un papá muy bueno, pero se sentía como devastado y de muy poco hablar y también muy poco receptivo a expresar sus sentimientos. Eso también es bueno, me ha pasado mucho eso con los padres, ¿no? Que también es otro tema como a tenerlo en consideración. Siguiente diapositiva, por favor. Para reflexionar cuál es nuestro rol como equipo de salud al acompañar a una familia en el duelo y qué intervenciones pueden ser necesarias o prioritarias, ¿no? Según el caso. Y cómo reconocemos y atendemos las distintas formas en que cada integrante de la familia vive el duelo, identificando además cuáles manifestaciones pueden ser preocupantes o requerir de una atención inmediata. ¿Cómo hacemos? ¿Mm? Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Una reflexión creo que muy fuerte para todo este contexto. Dentro de los mensajes, Carlos comparte. Disculpen. Te Podría ayudo si quieres. ¿Ya lo ser, viste? Ok. podría ser el niño de 7 años, tenía un fuerte vínculo con el hermano de 8 años y muy probablemente fue el gran ausente al final de la vida de su hermano de 8. Aunado al duelo de la mamá, factores que desencadenaron el actuar del niño de 7 años. Y también Rosalía Mercedes nos comparte que el niño estaba buscando a través de su actuar una solución para su familia, para que no sufriera, para que la madre no muriera. La pérdida de un niño es un dolor muy profundo, pues es un proyecto de vida que se rompe. Se pierde el suelo y los motivos. Es aún más duro cuando hay hermanos, porque mayormente son los grandes olvidados y cada miembro de la familia del entorno lo vive incluso de una manera pues, muy diferente, ¿no? Como creo que lo vimos. Y Ruth está con su mano levantada. Hola, bueno, la verdad me encantaron las dos presentaciones y bueno, no sé Edu si es del mismo lugar de donde yo provengo, pero cuando ibas hablando yo me imaginaba los personajes quien hacía las intervenciones frente a la ansiedad. Y con respecto un poco a las intervenciones de Alejandro, y tiene que ver un poco con el caso, yo pensaba que desde nuestro encuadre, aún y a pesar de que estamos en cuidados paliativos, tenemos una manera de pensar las cuestiones justamente cuando son un problema. Vos decías, Alejandro, ¿el duelo es un problema? Y en general, las intervenciones se dan, como en el caso que vos explicaste, que contaste y compartiste, cuando aparece el problema. Pero me parece que no podemos pensarlo desde otro lugar, y esto es un tema importante. También me parece importante, y bueno, en esto que vengo desarrollando en el último tiempo, ¿quiénes son los que demandan? ¿Cuándo aparece la demanda? Porque es fundamental que el equipo pueda pesquisar algunas cuestiones previas. Y pensaba en los procesos que se vienen dando, por ejemplo, en el tema de duelo perinatal, y donde las pesquisas pasan por un grupo de personas que son madres que pierden a sus bebés, que reclaman, como reclaman una ley, distintas cuestiones. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un reclamo? ¿Y dónde tiene que estar puesto el ojo? Y también pensaba en todas las cuestiones preventivas que el equipo de salud puede hacer. Por ejemplo, en el caso que vos contabas, una visita al hospital de este hermanito, cómo explicarle las despedidas, poder pesquisar algunas cosas y sobre todo el tema de la interdisciplina para prever que los médicos, que somos tan amigos de la medicación y las intervenciones médicas, el neurólogo, el psiquiatra, digamos, cómo poder generar otros espacios, ¿no? Que bueno, en espacios en los que los dos tienen experiencia, tanto en el trabajo de duelo en escuelas como vos con familiares y el trabajo de duelo de la familia. Pero bueno, me pareció súper interesante. Aún en cuidados paliativos me parece que tenemos que aprender muchas cosas. Yo quería subrayar algo, agarro algo de lo que dijo Ruth que me hace sentido, que por ahí es decir lo mismo con otras palabras, pero me gusta esta idea de que
la acción que podríamos denominar problematizar, definir, como bien también decía Edu, qué es un problema que no, qué lugar, cómo lo categorizo, porque si uno tiene 5 problemas, no se puede ocupar de 5 cosas a la vez, es parte de las tareas que tenemos que hacer como profesionales de la salud. Delegar la capacidad de problematizar algo al que está experimentando el problema no está bien. El que está experimentando un problema, en la mejor de los casos, puede estar detectando que algo no le funciona en su vida. Cuando nosotros un viernes a las 4 de la tarde iniciamos un tratamiento con un niño con cáncer metastásico con morfina, eso en nuestra práctica suele ser un problema porque la pregunta que nos solemos hacer es ¿cómo lo voy a controlar este paciente? ¿Qué espero? ¿Hasta el lunes o el sábado de la mañana le mando un mensaje para ver si tuvo efecto adverso, para ver si le calmó el dolor? Eso ya lo tenemos más aceitado, cada uno lo resuelve de la mejor manera. Pero lo que parece que no está bien es iniciar, y fíjense cómo me voy a algo que sea mucho más familiar, al menos para los médicos enfermeras. Si yo empiezo con morfina, con un niño, no parece estar del todo bien dejarlo a la buena de Dios y que si tiene un problema me avise. Entonces yo creo que muchas prácticas en el contexto paliativo ya tenemos una forma de jerarquizar el problema. Yo no quiero que una mamá, 5 días después de esperar con morfina, diga, oh caramba, mi hijo no puede ir al baño, esto debe ser un problema, voy a ver si le aviso a la médica. No, yo quiero habitar un entorno donde a esa mamá le dije qué es la constipación, eventualmente este es el laxante, que pum, que pam, que pam. Lo que estamos tratando de decir con el comentario de Ruth y con Eduardo es traer el duelo también al territorio de la planificación. Ujú. Eso es problematizar. Porque yo pensaba con la historia que me conmovió mucho cuando me la contó por primera vez Edu, que me dijo, yo tengo esta historia. Y me pareció maravillosa, que enhorabuena, este niño veía a su hermano muerto. Porque en general eso ya tiene una complejidad cultural tan alto que la madre hizo una tarea que nosotros implícitamente le delegamos. Oh caramba, a mi hijo le pasa algo raro, yo voy a consultar. Entonces, primero que nada, yo le agradecería mucho a ese niño, porque fue la punta del ovillo. Entonces, de lo que estamos diciendo es en no delegar una tarea que es nuestra. Así es. Desde luego. Ahorita para hacer como las últimas conclusiones y cierre, creo que todavía falta algunas diapositivas por presentar de Eduardo. Sí, una de las complicaciones, gracias Ruth, gracias Ale, una de las complicaciones muy grandes que tuvo este caso y también muchos, y me imagino que les pasa a varios de los presentes, es el contacto de nuevo de la familia con el hospital, que suele ser el hospital justamente que les recuerda el dolor del hijo fallecido, ¿verdad? Del hijo muerto, la enfermedad. Y esto fue una dificultad que, bueno, pero que los papás por lo menos pudieron tolerarlo por el niño, pero no para ellos. La mamá buscó, bueno, encontramos una forma de que su atención psicológica sea fuera del hospital con algún dispositivo que además sea relativamente barato, porque tampoco es que se tiene mucha asistencia en duelo a nivel público. ¿Qué servicios ofrecen una atención de duelo con bajos recursos o de forma pública? Esto es un problema en serio. ¿Sí? La gente está, los pacientes están también. ¿Y qué institución? ¿Quién se hace cargo de esta atención? Es algo que tenemos que tratar. De todas formas, la verdad que sostuvieron las sesiones con el niño. Yo trabajé bastante con ellos, pero lo que me sorprendió y me enseñó es que cada parte de la familia estaba lastimada, ¿sí? Y vivía esta reparación, esta herida y este intento de reparación de formas que necesitan atención y cuidado, por lo menos atención y cuidado, por lo menos atención y cuidado, porque también está ahí la hermana. La hermana es una también que moviliza, ¿verdad? Haciéndose cargo de la familia, cumpliendo roles que desde luego esto también va a tener un costo, ¿no? O tiene un costo a la larga.
¿Cómo trabajé? Trabajé sobre todo con el modelo de Warden, que es alguien que me enseñó muchísimo y lo puedo utilizar mucho en la práctica, porque además de esto tiene una lógica y una visión que es lo que me transmiten la mayoría de las familias cuando muere un niño o un paciente, que es, yo no voy a olvidarme nunca de este niño, no va a salir nunca de mi vida. Y Warden nos presenta esa posibilidad, ¿verdad? Que cumpliendo con las tareas del duelo podemos llegar a a la resignificación de la pérdida, del vínculo. Pero hay que hacer unos ajustes, por ejemplo, aceptar la pérdida, ubicarlo a ese familiar, a esa persona en, en- en la categoría o en el lugar de alguien que está muerto. Y en eso en los niños es muy importante porque dentro de todo estamos con una persona en desarrollo, en su desarrollo cognitivo, que tiene pensamientos también concretos y muy de acuerdo a la edad, ¿no? Que tienen que ubicarlo a nivel cognitivo. Por otro lado, también y favorecer la expresión de los sentimientos, las emociones, trabajar con la culpa, trabajar con la rabia, trabajar con todas las emociones que generan la muerte, la ausencia. ¿Verdad? Y después empezar a recrear y reordenar los espacios de las situaciones sin el fallecido. Por ejemplo, ¿se festeja o no se festeja el cumpleaños del niño, del hermanito? Ok, murió hace poco el hermano al de 8 años, pero viene el cumpleaños del de 7. ¿Se lo festeja o no se lo festeja? ¿Qué se hace en esas situaciones? Son problemas para los padres, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la ropa? ¿Se la dejamos al hermanito o no? ¿Qué hacemos con la habitación? Bueno, entonces, Warden nos ayuda muchísimo a poder acompañar este proceso hasta la instalación de un vínculo distinto, ¿no? De un vínculo diferente con esta persona, porque el amor es algo que no se va a ir nunca. Listo. ¿Esto vale? Sí, creo que podemos saltear algunas claves porque nos puede robar algunos minutitos que se los va a sacar al intercambio. Así que hay algunas ideas claves que eventualmente podemos compartir. Edu, si te parece, yo dejaría de compartir pantalla porque Sí. me parece que quizás siendo 90 personas, que es un montón, alguno de ustedes quiera traer alguna otra consideración y estos últimos minutos los aprovechamos para el intercambio. Aquí ahorita en el chat dice, ¿cuánta posibilidad hay que el niño realmente haya visto a su hermano y cómo decirle que lo que piensa que vio no es real? O sea, Ujú. Sí. lo peor que creo que es algo que acaba de hablar Eduardo, ¿no? Respecto Con a... muchísimo respeto, lo tomé con muchísimo respeto, sin dudar nunca que el niño, es como cuando al niño le duele, el niño ve a su hermano, el niño lo está viendo a su hermano, lo más lindo de todo es que con el paso de las sesiones, sin que nadie le diga, mira que tu hermano está muerto, no lo estás viendo, ¿eh? Eso nunca se hizo, pero de a poquito lo fue ubicando en otro espacio y empezó a hablar incluso como su hermano muerto en su mismo lenguaje. Naturalmente, vamos con esa palabra de nuevo, lo fue acomodando por sí mismo. ¿Mm? Y también dice, como menciona Alejandro, el niño presentó el síntoma que la familia estaba viviendo. En cada problema o historia hay un contexto, hay una vivencia diferente de cada integrante. ¿Cómo traer la imagen del hermano solucionaba un gran riesgo que estaba percibiendo la familia? No entiendo la Bueno, pregunta, por ahí vos sí, Edu, pero a Ujú. ver, o por ahí la entendiste y te parece contestar, ¿eh? Pero no estoy no, por seguro eso, de... sí, desde luego, por eso en los entornos están rebosantes de cultura, yo vengo de uno de ellos, de mucha cultura donde, es más, de nuestras historias más cotidianas están los aparecidos y todo eso. Por eso mismo, respetando todo, nunca a contestar o a contradecir de que no estás viendo, que estás viendo a tu hermano. Para nada, con muchísimo respeto. Fuimos acomodándole, sí, otras cosas y el niño dejó de ver a su hermano. Sí, es importancia, ¿no? La validación de todo esto Desde que luego. independientemente de la edad de los pacientes, yo creo que es un hecho que también tiene que ver con la cuestión cultural. Y pues Ujú. bueno, ahorita ya para cerrar, creo que estamos con broche de oro en este momento y no sé,
le doy la palabra a Gaby para que haga el cierre oficial de este primer curso de la TAM en cuidados paliativos paliativos. De ECO. Muchas gracias, Natalie. Pues gracias a todos por estar aquí. La verdad es que les agradecemos mucho. Mientras voy hablando, les pediría que abran sus cámaras para la foto de la última sesión, que te peinemos o que hagamos ahí, nos arreglemos. Y bueno, la verdad es que hemos llegado al final de este curso ECO y quisiera cerrar recordando que este logro no sería posible sin el esfuerzo y la pasión de cada uno de ustedes. Gracias de corazón y a todos los equipos que trabajamos en esto, tuvo el Cancer Collaboration y CPCN, que aunque yo estoy aquí, hay muchas personas detrás, la profesora Julia Downing, Alex Daniel, y a nuestros facilitadores latinoamericanos desde la primera sesión, ¿no? La verdad es que fue algo maravilloso que pudieran compartir cada uno su granito de arena para construir este espacio valioso de aprendizaje y colaboración. Y sobre todo, de verdad, gracias a ustedes, a todos los participantes, porque han demostrado con creces que trabajan con el corazón abierto, con pasión y con un compromiso inmenso por brindar lo mejor a sus pacientes. Me da muchísimo entusiasmo y ganas cada vez más de trabajar, de mejorar, y esto nos abre una visión de que es bien importante seguir impulsando proyectos como este. Entonces, bueno, estamos trabajando, vamos a hacer, esperemos este año, otra emisión para que las personas que están en la lista de los registros esperando la entrada puedan accesar al curso con su certificado. Y bueno, hoy no es un cierre definitivo, sino un paso más en el camino. Confiamos en que todo lo compartido aquí se multiplicará para cada niño, cada familia y cada comunidad que ustedes acompañen. Muchísimas gracias por estar aquí, por creer en este proyecto y por demostrar que juntos podemos transformar realidad. Muchas gracias de corazón desde ICPCN. Y pues bueno, ¿listos para la foto? ¿Todos listos ya? Puestísimos, sonriendo. Voy a hacer captura de pantalla porque si no nos sale bien. Bueno, dejen cierro el chat porque sale el chat y me tapa unos. Ok, listos. A la una, a las dos, a las tres. Ok, déjenlo guardo para ver que todos salimos y salimos todas súper guapos. Espérenme que salió el chat, espérenme. No me escriban mensajes porque salió el chat otra vez. Una, dos, tres. Listo. Ok, espérenme tantito. Todos muy bien. Y para la última foto, ¿qué les parece? Listo, sí, todos salimos muy bien. Y para la última foto, una foto graciosa. ¿Listos? Una, dos y tres. Muy bien. Gracias a todos de corazón. Gracias a este último equipo por hacer el cierre. Ruda, Alejandro, Eduardo, Natalie, que de verdad muchas gracias. Hoy hizo un esfuerzo por estar con nosotros, estaba enfermita y estuvo aquí. Entonces, gracias a todos, les comparto los recursos. Les comento que vamos a hacer una evaluación para que puedan tener el certificado. Les comparto el enlace y todos los pasos por el grupo de WhatsApp. No se estresen, por favor. ¿Vale? Fluyan. Gracias por todo. Adiós. Gracias. Gaby, Gracias. yo no tengo el contacto de WhatsApp. Es que no sé, no me deja poner mi número de teléfono en el eco. Ok, ahorita te escribo por el chat mi número de teléfono Vale, y lo por voy a. favor escríbeme en privado y ya lo Ok, solucionamos. Es número de México. Bueno, ok. de Ciudad de México. ¿Cuál es el Listo. número? Quien no, por favor escríbanme en privado. Ya que con 551 muchísimo gusto les apoyo. 6197 Ahí estamos todos. 96. Pero déjame confirmar que lo apunté bien. Te lo repito, más 52 55 16 19 74 96. Perfecto. Bye, yo te escribo. Gracias. Gracias a todos. Adiós.